lo que les voy a decir lo viví y es una situación que también no se le desea a nadie, pero me dio un gran aprendizaje. Yo empecé con una oclusión intestinal a causa de un medicamento que yo tomaba. Prácticamente casi 8 días se me perforó el intestino. Le dijeron a toda mi familia que fueran a despedirse de mí porque yo no pasaba de esa noche. Durante ese lapso de esas horas, de esos días, yo tuve un encuentro con el Señor que me ha dejado una huella impresionante en mi vida. Empecé a oír unas voces, cantos, un canto glorioso, un canto majestuoso. Era como muchos colores hermosos que no puedo describirlos porque ni siquiera los conozco. Después de ahí me llevó a donde estaban unos libros muy grandes de oro, y yo buscaba a mi familia porque me decía ese ángel que allí estaba, era el libro de la vida, y empecé a buscar y a hojear y vi a toda mi familia inscrita en el libro de la vida. Hola amigos de Ami Yandy, bienvenidos a un testimonio más. Yo soy Dani, mi esposita, Miss Nati. Y bueno, ese es un testimonio que está muy impactante, pero antes queremos decirles que cada testimonio que sale en este canal se verifica que la persona dé testimonio en su vida de Cristo. Que haya frutos dignos de arrepentimiento. Claro, ¿no? Que sea verídico. Y ese testimonio es verídico. Podemos dar testimonio de que... Fe y legalidad. Fe y legalidad de que esta persona da testimonio en su vida. Camina en Cristo, ¿no? Es una persona nacida de nuevo. Exacto. Así es que prepara tu corazón porque este testimonio de verdad te va a impactar. Es algo que Dios le ha permitido ver. Ella es una persona que perdió hace algunos años su vista en físico, pero Dios le ha permitido ver tanto a través de sus ojos espirituales, y hoy nos va a compartir algo de lo que ha visto cuando el Señor le permitió visitar el cielo. Y bueno, ella es nuestra querida Leti. Y esta es la continuación de una anterior, ¿verdad? Exacto. Si no lo vieron, pues tienen que verlo. Corran, aquí vamos a poner la liga para que vayan a ver ese testimonio de las cosas que nuestro Dios hermoso puede hacer. Pues sin más preámbulo, les presentamos a Leti. Un aplauso. Leti, bienvenida. Bienvenida. Gracias por tu tiempo. Gracias. Muchas gracias. Pues los micrófonos son tuyos. Bueno, pues aquí estoy nuevamente para contarles pues lo que viví hace un poco más de 1.5 años, y sí quiero pues reiterarle que esta palabra es fiel, es verdadera. Lo que les voy a decir lo viví y es una situación que también no se le desea a nadie, pero me dio un gran aprendizaje, que aunque estemos en valle de sombras o de muerte, aunque estemos en desiertos, nos enseña, nos anima a perseverar, a continuar adelante. Eso fue lo que yo aprendí. Hace un poco más de 1.5 años, como bien les decía, pues yo empecé con una oclusión intestinal a causa de un medicamento que yo tomaba, y pues me llevaron al hospital. En el hospital no me podían atender porque pues tenía yo que llenar requisitos que yo no llenaba. En ese momento se apuró mi familia, pero para esto pasó pues prácticamente casi 8 días. Se me perforó el intestino prácticamente. Todos decían, no, se puede ir a su casa. No me veían en la situación en la que yo estaba, hasta que realmente ya me vieron grave, porque yo pegaba de gritos de dolor, de sufrimiento, y no me atendían. Entonces, después de la cirugía, le dijeron a toda mi familia que fueran a despedirse de mí porque yo no pasaba de esa noche. Fue algo muy fuerte porque pues nunca se imaginaron que por una simple oclusión mi vida estuviera en peligro. Mis hermanos empezaron a desesperarse, empezaron a avisarle a mis papás, al resto de la familia, toda la familia pues conmovida hasta las lágrimas. Una de mis hermanas pues se cayó al suelo del impacto, de la impresión. Mi hermana Rosy, mi hermana Patti la levantó, la tomó con amor y le dijo, no lloremos, vamos a interceder, vamos a pelear, vamos a orar. Y ellas decían, ¿pero qué vamos a orar? No estamos en shock, no sabemos ni qué vamos a decir. Y ella está grave. Y mi hermana Rosy decía, ¿y si la suben a piso? No, porque si la movemos puede fallecer, todos sus signos vitales están muy bajos. Quiero decirles que me tuvieron que resucitar en 3 ocasiones. Yo no desperté durante 4 días, 4 largos días, en donde mi familia pensaba que tenía ya pues
una situación en el cerebro, por qué no despertaba, ni los mismos médicos entendían el por qué yo no despertaba. Pero durante ese lapso de esas horas, de esos días, yo tuve un encuentro con el Señor, un encuentro fascinante, un encuentro muy emotivo y un encuentro muy poderoso que me ha dejado una huella impresionante en mi vida. Por eso les digo que siempre hay que perseverar, pase lo que pase, suceda lo que suceda, continúen, porque mi familia oraba sin cesar, constantemente. Mi hermana mi hermana Rosy se paraba desde las 6 de la mañana a orar, no paraba de orar, tenía visiones ella donde subía toda la familia, me subía a mí al reino de los cielos, porque ella tiene ese don. Ella oraba y clamaba. Mi hermana Patti, mi hermana Susi hablaban en lenguas. Incluso me comentaban que los médicos pues se les quedaban viendo como diciendo, pues ya es el tiempo, ¿no? Ya déjenla que se vaya, prácticamente como pues esperando, ¿no? Y quizás hasta burlándose porque ellas no dejaban de orar en lenguas. Llamaron a unos pastores conocidos y empezaron a clamar por mi alma, por mi vida, pero en ese lapso ellos decían que yo ya me sentían fría, helada. Estaba yo recostada y yo sabía que algo estaba sucediendo en ese momento, pero no me acordé ni siquiera de mi cirugía, nada, porque yo empecé a sentir esa frialdad. Pasó una sombra junto a mí y oí una voz que dijo, tú no la puedes tocar porque ella me pertenece. Ella es mi hija amada. Yo tengo contentamiento con ella. Y empecé a mirar la cruz. Esta es mi cruz. Este es el sacrificio que yo pagué por ti hasta la muerte. Pero la cruz no era como siempre la vemos en la televisión. Yo la veía como dorada, como si un rayo de luz estuviera tocándola, como cuando hay el atardecer que se ve el sol pues como un rojo quemado. Así miraba yo la cruz y el Señor se veía pues todo cubierto de ese color. Tal vez era la sangre preciosa, que todo su cuerpo estaba totalmente molido y despedazado. Entonces de pronto empezó a venir hacia mí un punto rojo. Y yo decía, ¿qué es esto? Venía hacia mí como si viniera a chocar. Y iba creciendo, hasta que llega hacia mí y prácticamente me inundó ese punto rojo. Pero hagan de cuenta que cuando meten el café una galletita, así me sentía yo como remojada. Y me dijo el Señor, esta es una gota de mi sangre que yo derramé por ti, para que tú fueras salva, para que tú puedas ser perdonada. Después de eso empecé a oír voces, cantos, un canto glorioso, un canto majestuoso, con una música impresionante donde habían voces como de varones, decían aleluya, aleluya, aleluya. La música nunca he oído una música tan hermosa y pareciera que pues eran ángeles, porque los comencé a ver. Son de colores, de muchos colores los ángeles. Y de hecho los ángeles tienen cuerpo de hombre, pero no tienen rostro. Algunos parecían bastones, otros parecían, pues nada más eran como redondos con ojos y con alas. Y volaban alrededor mío y cantaban aleluya, aleluya, aleluya. Y la música sonaba muy fuerte. Y yo decía, qué hermoso se oye. ¿Quién estará cantando? No comprendía yo todavía lo que estaba sucediendo. Hasta que de pronto me encontré en la palma del Señor Jesús, pequeñita como un granito de mostaza. Así, vestida de blanco y en su mano gigantesca, suave. Y vi su rostro como de sol, como si tuviera muchos reflectores. Sus ojos son hermosos, son de muchos colores, son verde, azul, diferentes tonos de azul, diferentes tonos de verde. Era algo muy hermoso y empezó a decirme, aquí estás bien, aquí estás segura, no te va a pasar nada, entre mis brazos estás completamente bien. Te hablo bajito porque no quiero lastimar tus oídos, porque aún los cielos que cuentan mi gloria y los montes retumban cuando oyen mi voz, el sonido de mi voz. Y sí, me hablaba muy bajito y me decía, no tengas miedo. Me dijo tal vez otras cosas más que en estos momentos ya no recuerdo, pero sé que su voz era dulce, su rostro es como un sol, pero sus ojos me impactaron, que cambiaban de color. Y de pronto de su mano me colocó en otro lugar y me dijo, vas a sentir el peso de mi gloria. El peso de mi gloria, pocos son quienes lo llegan a percibir o a sentir. Pero antes de eso, yo volteé a la derecha de Jesús y vi al Padre, a un anciano de días. Yo deduzco que era el Padre,
porque era un anciano de día sentado en un trono con un báculo de oro, él todo vestido de blanco con barba blanca y su pelo también teñido de blanco. Y volteé hacia mi izquierda y estaba el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es hermoso, lleno de piedras preciosas. Los tres son muy parecidos, son muy similares, pero cada uno diferente, porque el Padre se veía como un anciano de día. Jesús, sí, como lo hemos visto en las películas, pero el Espíritu Santo estaba dibujado con piedras preciosas. Su cabello, sus cejas, sus ojos, su rostro. Y me dijo, ¿sabes por qué soy así? No sé por qué eres así. Porque soy espíritu y soy invisible. Solo me pueden sentir, no me pueden tocar, no me pueden percibir, más que a través de mi espíritu. Entonces, cuando el Señor Jesús dijo, vas a empezar a sentir mi gloria, los tres se fundieron en uno, se unieron, se levantó el Señor Jesús y con ello un trono con unas ruedas que sonaban muy fuerte como truenos y giraban muy fuerte. Yo decía, ese sonido es muy fuerte, Señor, es muy fuerte. Y debajo de esas ruedas habían unas figuras con alas, una figura de hombre con ojos atrás, una figura de león con ojos también atrás, una figura de ave también con ojos y una de cordero. Y yo, ¿qué es esto, Señor? Pero las llantas no dejaban de girar y parecía que estuvieran girando, caminando sobre de mí. Esa es la impresión que me daba. Y me dijo, el que tiene cara de hombre y esos ojos me pasa el reporte de todas las razas. El que tiene cara de león, de los animales salvajes. El que tiene cara de águila, de ave, de todas ellas. Me pasa todo lo que sucede alrededor de ellas y del cordero, de todos los animales domésticos. Cuando las ruedas empezaron a llegar cerca, ya totalmente en el centro de mí, cayó sobre de mí su gloria. Era como muchos colores hermosos que no puedo describirlos porque ni siquiera los conozco, pero sé que entre ellos había un dorado, como un verde, pero no recuerdo o no sé qué nombre decirles a esos colores porque estaba lleno de color, de luz. Empecé a sentir una fuerza impresionante dentro de mí que nunca había sentido. Era algo maravilloso, una confianza, una seguridad, una certeza de que todo estaba bien, porque yo ni siquiera sabía si me habían operado, si no me habían operado, no recordaba a mi familia, no se acuerda uno de nada. No sabe uno nada de lo que está sucediendo afuera. Entonces, una voz me dijo, después de que pasó eso, siento que ahí pasaron horas, porque fue muy tardado. Después de ahí me llevó a donde estaban unos libros muy grandes, de oro, así como la sección amarilla, pero eran gigantescos. Tal vez algunos de ustedes recuerden cómo era antes la sección amarilla, que eran gruesos, muy gordos los libros y grandes, no pesados, pero allí eran más grandes que yo. Y yo buscaba a mi familia porque me decía ese ángel que allí estaba, era el libro de la vida. Y empecé a buscar y a hojear y yo decía, ay Señor, están muy pesadas, ¿cómo voy a saber dónde está mi familia? Y me ayudó y vi a toda mi familia inscrita en el libro de la vida. La familia mía estaba ahí, cada nombre, el apellido con letras de oro, todos estaban ahí, inclusive algunos antepasados. Ahí estaban. Posteriormente empecé a ver otros libros y me dijo él, este es el libro de las lágrimas que han derramado mi pueblo. Este es el libro de las memorias. Habían muchos libros pequeños también. Estos libros están blancos porque mucha gente todavía no conoce que yo tengo historias que ellos tienen que vivir. Esas historias son el hecho de que me reconozcan a mí como su Dios y su Señor. En ti he escrito una página, cada día hay una página nueva. Aquí está tu libro. Y vi mi libro gordo, pero que aún habían páginas en blanco que todavía faltaban por escribir. Hay muchas cosas que todavía tienes que hacer por mi Grey, por mi pueblo. Y aquí están escritas. Posteriormente me llevó hacia una casita que se iba haciendo más grande, giraba y se iba haciendo un árbol grande, inmenso, hasta que entré por una de las, habían 12 puertas. La casa era de oro, toda la fachada era de oro y el árbol era hermoso, verde, pues era un árbol sumamente muy frondoso. Era un roble verdaderamente espectacular, donde habían ahí muchas almas vestidas de blanco y el Señor las abrazaba todas, una por una, pero no que estuvieran haciendo fila, sino que todas estaban, es un poquito difícil explicar esto, pero a todas las abrazaba el Señor al mismo tiempo. No es que tuviera sus manos más grandes para todos, sino que
volteaba yo y el Señor estaba abrazando a alguien conocido, volteaba de este lado y también la tenía abrazada. Tenían una música preciosa, la música seguía, la música sonaba, los chofares, era una cosa impresionante la fiesta, la alegría que había ahí. Después volteé y había unos templetes muy grandes y yo corrí porque quería abrazar al Señor Jesús y le pegaba yo así como si pegara el cristal y me dijo: este cristal es irrompible, es oro blanco y es transparente. Es que yo quiero abrazarte, Jesús, yo quiero besarte, abrazarte. Y volteaba y veía al Espíritu Santo también en un templete y al Padre también y me decía: es que todavía no es el tiempo de que nos abracemos, de que yo te abrace y te reciba de lleno. Entonces, después de eso, me tomaron de la mano, me tomó de la mano un ángel y vi al Señor vestido de general. Y yo le dije: wow, Señor, eres un general, pero no tenía estrellas en su pecho. Yo le dije: pero un general tiene 5 estrellas, ¿o cuántas tiene? Y empezaron a caer muchas estrellas sobre de él y él se sentó en su trono. Y me dijo, antes que eso yo veía un río de agua viva y me dijo: mira lo que hay aquí, está ese río de agua viva que rodeaba el trono del Señor. El trono estaba así, hacia la derecha salía ese río, hacia la izquierda, hacia arriba, hacia el frente, y le pedí que me permitiera ver hacia atrás. Y hacia atrás seguía ese río, era cristalino, era hermoso, todo era hermoso ahí, todo era lleno de paz, los ángeles seguían rodeando al Señor. La música seguía y el arco iris estaba ahí, un arco iris también. Entonces el Señor me dijo: te voy a dar un armamento pesado para que tú vayas a las naciones, a las familias. Es como un misil, mi palabra viajará en tu boca como si fuera un misil Scud, como si fueran bombas, como si fueran cañones. Cuando tú ores por la gente sanará, la gente se levantará, la gente podrá ser restaurada, restituida, redimida totalmente, porque esto que tú viviste es para que tú crezcas, no es disciplina, es un aprendizaje para que puedas crecer, me lo dijo así el Señor. Y entonces yo empecé a ver que tenía así brazaletes, que tenía una armadura muy especial, muy aceitada, y me dijo: ya estás preparada para salir. Y yo desperté, pero ahí no acaba todo. Cuando yo desperté, yo estaba hablando y hablando, llorando y hablando, y los médicos llamaron a mi hermana diciendo que tal vez pues yo era esquizofrénica, porque incluso hasta me amarraron porque no paraba de hablar y tenían miedo de que yo hiciera o me hiciera algún daño. Me amarraron las manos y mi hermana vino y me contó que estaban orando todos por mí, que no habían parado de orar, y le conté la experiencia que yo había tenido tan hermosa, porque hasta incluso me dijo el Señor: muchos te van a creer, tal vez otros no, pero esto va a servir para que tú vayas y prediques esta palabra. Posteriormente pasaron algunos días, yo seguía en mi gravedad y yo veía a un ángel vestido de negro y a una mujer también como tipo bruja, y el hombre le decía, bueno, parecían humanos: no dejes entrar a su hermana porque ella apesta, es hija de Dios, huelen feo. Y yo sabía que mi hermana estaba ahí. Yo en la mente le decía: entra, Rosy, sé que estás ahí, tú puedes entrar. Y ponían aparatos ruidosos para que yo no pudiera hablar o gritar. Y yo trataba en el espíritu, trataba de arrancar esos aparatos para que mi hermanita pudiera entrar. Y ya después ella me confesó que sí estaba ella atrás de esa puerta orando por mí y que no la dejaban efectivamente entrar. Incluso fue por un permiso especial y se lo rompieron en su cara, le dijeron que ella lo había fabricado. Yo veía un ángel, pasaban los días, yo seguía en terapia intensiva y yo veía ángeles cómo peleaban por mí, ángeles blancos, ángeles negros. Tienes que ir a ayudarla porque nosotros fuimos creados para ayudar, para salvar. Tú te fuiste a otro lado, le decía el ángel blanco al ángel negro, y se abofeteaban y habían espadas, se golpeaban uno al otro hasta que el ángel blanco ganaba la batalla. También me ponían música satánica, todo el tiempo me estaban torturando las enfermeras. Cuando pasaba las noches, principalmente eran mis días de tortura, así como decía Job, ¿verdad? Lo que temía, eso me sobrevenía. Yo estaba en una angustia terrible, pero no dejaba de clamar al Señor. Mi familia seguía en oración, sabíamos que había pelea por mi vida. Después apareció una bruja. Esta sí era una enfermera real y me dijo: tú eres peligrosa para nosotros,
tú no mereces vivir, tú no tienes por qué vivir. Y yo seguía orando y orando hasta que se retiró. Quiero decirles que el mundo espiritual es más real, es más tangente y más vivo que lo que estamos viendo físicamente o en forma natural, porque la verdad es que lo que yo viví ahí en ese hospital fue tremendo, fue terrible. Todo el tiempo estuve yo en gravidad. En Navidad yo no pude salir, mucha gente salió, yo era la única que me quedaba y seguía viendo cosas horribles, terribles. Las enfermeras me maltrataban, a pesar de que estaba ahí mi familia, no me atendían, no me ayudaban las enfermeras. Les pedíamos medicamentos, no me los traían, me lastimaban cada rato, me estaban inyectando cuando ya ni siquiera era necesario sacarme sangre cada rato. A muchas les prediqué porque tuve en una ocasión una visión donde me dijo el Señor, ve tu vientre. Yo estaba ya con una colostomía, ve tu vientre, ve tu bata. En tu bata hay bolitas y hay hilitos. Eso es como un desierto. Va a venir un cataclismo para el mundo. Entonces yo tomé las hebritas y le decía al Señor, mira Señor, esta parece serpiente, tírala, esa no sirve ya, esa va a morir, esa se va a perder. Y yo las bolitas que juntaba, eran ya muchas que tenía aquí en mi mano, y el Señor me decía, ese es mi remanente que se va a salvar cuando suceda esto en el mundo. Pero esto que va a pasar, Señor, es a nivel natural, a nivel de algún tsunami, terremoto o algún volcán, y me dijo, no, esto va a ser a través de la humanidad. La humanidad pasará por un cataclismo. Ese va a ser el desierto que va a vivir hasta que se arrepientan. Esto va a ser un ensayo. Esto es un ensayo, me dijo, del arrebatamiento. Es una preparación para que toda la gente se vuelva a mí. Muchos no se volverán, pero muchos volverán a confiar, muchos regresarán al camino, porque cuando pase este desierto va a haber muerte espiritual. Muchos se alejarán, pero muchos se convertirán.